Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Es una bendición siempre que nos congregamos o nos reunimos de tal forma que podemos recibir o podamos recibir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos al Padre de la luz. Digámosle a Dios, ayúdame Señor, permítenos ver tu gloria y tu poder manifiestos cada día. En el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Queremos agradecerte todas las cosas que tú has hecho, estás haciendo y harás todavía en nuestras vidas. Queremos honrarte, glorificarte, exaltarte, poderoso Rey. Queremos, Señor, decirte que te amamos, que tú lo eres todo en nuestras vidas, que en ti estamos seguros y confiados, y que, Señor, fuera de ti no hay nadie más. Gracias por tu presencia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Y veníamos hablando referente a lo que es la voluntad de Dios. Decíamos que todo verdadero hijo de Dios desea obedecerle, pero algunas veces pasa por alto o se pasa por alto su voluntad expresada. Esta voluntad la cual Dios, ¿verdad?, nos manifiesta a cada uno a través de su palabra. Un ejemplo de esta voluntad expresada, decíamos, está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 18. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. El versículo 18 nos dice que esa es la voluntad de Dios para todos en Cristo. Y en el versículo 16 nos pide que estemos siempre gozosos. El propósito de venir a Dios, ahora ya habíamos visto que anteriormente éramos guiados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, nuestras almas gobernaban nuestra vida y éramos llevados a aquellas formas de vida en las cuales nosotros considerábamos que eran correctas y que estábamos bien ante el Señor. Pero bueno, el resultado después de todo esto fue que no entendiendo la voluntad de Dios, pues decidimos seguir para cumplir con aquellas cosas que realmente apelaban a nuestras emociones, a nuestros sentidos. Y al final, ¿verdad?, el resultado fue que estábamos muy alejados de aquel que nos llamó, que es Jesucristo. Venimos al Señor y entonces comenzamos a leer la Escritura y nos empezamos a dar cuenta que la palabra es algo más, ¿verdad?, que una filosofía, que una narrativa que no nos conduce a nada, no. La palabra es la norma que Dios nos ha dado para vivir y en ella debemos de aplicar bien nuestros corazones, ¿verdad? Así es que vamos a obedecer el mandamiento, la ordenanza de Dios. De esa manera entonces estaremos, ¿verdad?, caminando de gloria en gloria y de poder en poder, ¿verdad? Y podemos ver algunas referencias referentes a esta voluntad de Dios expresada. Decíamos en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Comenzamos cada mañana a declarar, Señor, eres bueno y fiel, Padre, tú eres la razón de nuestra existencia. Porque antes que no conocíamos a Dios, pues nos basábamos en pensamientos, en algunos conceptos, ¿verdad?, o conceptualismos propios de nuestra vida, al relacionarnos con personas que no conocían a Dios, no pensábamos en Dios. Pero ahora nuestras mentes realmente se ubican bien en el Señor. Y dice aquí, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que exaltan su nombre. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Bueno, pues ahora es el tiempo de declarar, de anunciar, ¿verdad?, que Él es el Señor de nuestras vidas. Bueno, perdón, ya se acabó el almacenamiento de acá. Pero sigue hablando, aquí está grabando, ahorita que hubo ahorita. Entonces, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿verdad? Que lleguemos a conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:18 y 19.
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Algunas personas quizás piensan, ¿verdad?, que el conocimiento proviene, no sé, de la universidad, de los estudios, podríamos hablar seculares que nosotros llevamos a cabo, habremos terminado quizás la preparatoria, la universidad, quizás hayamos asistido para tomar, podríamos hablar alguna especialidad, ¿verdad?, un doctorado, una licenciatura, una maestría en alguna área y todo ello. Y pensamos que tenemos el conocimiento, pero sí, en una área, podríamos hablar de las leyes, en una área de alguna ciencia como la mecatrónica, o podríamos hablar de la química, ¿no? Pero esto no es propiamente un conocimiento aplicado hacia la salvación, hacia el conocimiento de Dios. Más bien es el conocimiento que el hombre mismo, ¿verdad?, ha alcanzado. Entonces, debemos de buscar, ¿verdad?, la profundidad, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo y que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de aplicar el mandamiento, la ordenanza en nuestro diario vivir, y de repente nuestra comprensión se va ampliando de tal forma que cada conocimiento, ¿verdad?, propio de la naturaleza, de las cosas, dice la Escritura, ¿verdad?, que las cosas creadas, ¿verdad?, han sido creadas para que nuestro entendimiento vaya realmente encontrando, ¿verdad?, cómo Dios es el creador de todo. Y esas leyes, esas normas, esas reglas tan extraordinarias que Dios nos da, realmente nos conducen a conocerlo. Cuando hablamos del Señor, estamos hablando realmente del creador de todas las cosas, ¿verdad? Entonces vamos despojándonos, ¿verdad?, del viejo hombre, vamos buscando la perfección día con día, vamos renovando el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Porque la inclinación natural del hombre es hacia el mal, hacia lo malo. Vestirnos del nuevo hombre, que es importante. Efesios capítulo 4, verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, cuando habla de vestirse del nuevo hombre, no está hablando de una vestimenta externa, que aún así hay cosas externas que comprenden la vestimenta a la cual Dios nos llama, ¿verdad? Que son las acciones que glorifican a Dios realmente, ¿no? Vestidos de esa vestimenta, vaya. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero también implica, ¿verdad?, los principios, mandamientos, ordenanzas de Dios que deben de estar establecidas, arraigadas, cimentadas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos conduzcan, siendo guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? La palabra, dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que la palabra de Dios es espíritu, y este espíritu es el que nos va conduciendo, y dice, bienaventurados los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y esta es la forma en la cual Dios nos va guiando. En la medida que vamos memorizando y vamos aplicando el principio, vamos madurando. Significa la madurez, ¿verdad? Aquellos que alcanzan a discernir, ¿verdad?, lo que es permanente, lo que es espiritual, lo que es de Dios, ¿verdad? Y separándolo de lo que es humano, lo creado en sí. No violentamos ningún mandamiento, tanto las reglas y las normas naturales, ¿verdad?, son leyes que Dios ha colocado para que nosotros estemos bien, que estemos disfrutando, ¿verdad?, las cosas que Él ha creado. Son leyes naturales. También hay leyes humanas establecidas con la finalidad para que ordenen nuestro camino y nuestra relación con nuestros semejantes. De esa forma, esas leyes humanas nos van guiando, nos van permitiendo disfrutar la comunión de unos con otros. Pero también hay leyes espirituales, esas leyes donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu día sea largo sobre la tierra y seas prosperado. Esas leyes espirituales, al cumplirlas, claro que nos van llevando a la madurez. Significa, vamos entendiendo que estas cosas son esenciales para la comunicación con Dios. Entonces, somos guiados por el Espíritu Santo. De esa forma, nos vamos vistiendo de ese nuevo hombre, no dando lugar al diablo. Claro, Efesios 4:27 nos dice, ni deis lugar al diablo. El diablo se mueve a través de un espíritu de desobediencia, nos lleva a dudar de la palabra, nos lleva a violentar la norma, ¿verdad? Y usted y yo
entendiendo la vida espiritual y la guianza del Espíritu, claro, cada cosa que viene a nuestra mente, que nos trata de llevar a la desobediencia, pues entonces ahí nos detenemos y decimos, esto no proviene de Dios, ¿verdad? Porque violenta el mandamiento, violenta la ordenanza, y yo debo permanecer en los mandamientos y ordenanzas de Dios, no en lo que violenta el mandamiento. Así que en ese momento reprendo al diablo y le digo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú no entiendes las cosas de Dios sino las de los hombres. Nos quiere llevar a vivir en los placeres, nos quiere llevar a vivir en la voluntad propia, nos quiere llevar a disfrutar los placeres de esta vida. Y eso no es el propósito, ¿verdad? Dios nos levantó para la alabanza de su gloria. Y en esa debemos de andar nosotros, así que no vamos a hacerlo. Quítate toda la amargura, ¿verdad? Debemos de quitarnos toda esa amargura del corazón que tanto nos estorba para alcanzar la gracia de Dios. Quítate toda esa amargura. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, ¿verdad? Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra que nos ama entrañablemente, porque en Él estamos seguros, ¿verdad? En Él estamos nosotros fortalecidos, en Él estamos caminando de gloria en gloria y de poder en poder, ¿verdad? Así es que la amargura, ¿verdad?, es algo que nos estorba. No podemos permitir que la amargura, o sea, esa falta de capacidad para perdonar, eso que nos lleva a estar mascuchando, ¿verdad? Las cosas que nos hicieron, las cosas que otro tiene que yo no tengo y todo ese tipo de cosas. Entonces necesitamos realmente ahora, ¿verdad?, decir, basta ya, se acabó. No voy a permanecer en la amargura, voy a caminar entendiendo, ¿verdad?, el propósito y la razón por la cual Dios me ha creado. Y de esa manera vamos caminando. Y claro que en el camino donde vamos, pues existe toda esa naturaleza humana, alterada, distorsionada, que en un momento determinado nos obstaculiza la comunicación de unos con otros, ¿verdad? Vivimos juntos, tenemos más oportunidades de fricciones, de roces entre unos y otros, ¿verdad? Pero si entendemos el propósito de Dios al vivir juntos a personas que no están de acuerdo con nosotros, con personas que no viven como nosotros, que no aprenden a escuchar o no entienden por qué razón nos molestamos por algo, ¿verdad? En ese momento, claro, se genera esa amargura y esa amargura nos estorba para alcanzar la gracia. Así que necesito entender, ¿verdad?, que las diferencias entre nosotros tienen como propósito formar el carácter nuestro. Ese carácter que nos lleva a amarnos a pesar de los errores. Ese carácter que nos lleva a nosotros a dar a pesar de que no recibo. Eso es importante, ¿verdad? Es fácil darle al que me da, es fácil amar al que me ama. Pero ¿qué de aquellos que no me aman, aquellos que no me dan? Pues tengo que aprender a darles yo, ¿verdad? Ellos no tienen que dar, entonces yo sí tengo que algo que dar. Y debo de esforzarme por dar lo mejor de mí en beneficio de aquellos que me rodean. Entonces, quítese la amargura, ¿verdad? Quítese el enojo, ¿verdad? Esa molestia que hay por los desacuerdos. Quítese la ira, quítese la gritería. Y Dios no habla, te voy a quitar la amargura, yo te voy a quitar el enojo, te voy a quitar la ira, la gritería, yo te las voy a quitar el hablar maldiciente. No dice Dios, tú quítatela. ¿Por qué? Porque Él nos dio todo ya. Él nos dio a Cristo, nos dio su Hijo, nos dio la vida eterna, Él nos dio su Espíritu, Él nos dio su palabra, o sea, todo lo tenemos, no nos falta nada absolutamente. Lo único es ubicar nuestra mente, ¿verdad?, en aquellas cosas que ya poseemos y que son cosas eternas que Dios nos ha dado para cambiar, para actuar ahora en esa nueva naturaleza que Él nos ha compartido. Así que en eso estamos ahora, ¿verdad? Ahora actúa con benignidad, ¿verdad? Sé benigno, ¿verdad? Ahora sé misericordioso. Ahora perdona. ¿Pero cómo voy a perdonar? Usted no sabe lo que me hicieron. Y cuestionamos tantas cosas, ¿verdad? Yo no puedo perdonar porque me hizo cosas que realmente son deplorables y me traicionó, me engañó y todo ello. Dígame usted, ¿cuándo estableceremos una relación perfecta? Pues claro que no lo vamos a poder lograr. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Estamos en un camino de perfección. Y claro que perfectos es cuando actuamos conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces vamos siendo perfeccionados.
¿verdad? Cuando usted discierne el bien y el mal, cuando usted dice esto está mal, esto está bien, y usted aplica el mandamiento que va a provocar la vida en otros, va a provocar vida en su relación, va a provocar vida en sus acciones, va a provocar vida en sus pensamientos, esas acciones que nos llevan a glorificar a Dios a través de lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Ahora, sed llenos del Espíritu, y esto habla, ¿verdad? Cuando dice sed llenos del Espíritu, Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor. No os embriaguéis con vino. ¿Qué significa? Apártese, ¿verdad?, de esas pasiones, de esos vicios, de todo ello, ¿verdad?, que viene a alterar su conducta, y tantas cosas han sucedido a través de la bebida, ¿verdad? Las personas a veces ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Le quiero decir hoy, ¿verdad?, que el vino ha provocado la muerte, ha provocado la separación, ha provocado la disolución de relaciones que deberían de ser permanentes, pero se han acabado, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere llenarnos, y quiere enseñarnos a vivir en el reino de Dios, hablando entre nosotros con salmos. Hablando entre nosotros significa santificando nuestras mentes, nuestros corazones, porque dice la Escritura, ¿verdad? De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo va a hablar mi boca de las cosas de Dios, ¿verdad?, si estamos llenos de tanta basura, de tanto pensamiento deshonesto, de tanta acción, ¿verdad?, que no glorifica a Dios. ¿Cómo hablaremos de Él? Entonces necesitamos realmente llenarnos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, porque esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, que el canto al Señor siempre esté en nuestros labios, y de esa forma entonces estaremos caminando en el Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que nos ama entrañablemente, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Se nos dice en 1 Corintios 13:7, ¿va?, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Jesús fue a la cruz del Calvario y lo soportó todo, por amor a nosotros. Nos ama entrañablemente. Dios siempre está con sus brazos abiertos, ¿verdad? Pero nuestras almas están mal entrenadas, ¿verdad? Se inclinan hacia las pasiones desordenadas, se inclinan hacia la actitud incorrecta. Guardamos el rencor, el resentimiento. Debemos dejar esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amor nos lleva realmente a soportar todas las cosas. Santiago 5:11 nos dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿verdad? Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. De eso hablamos, ¿verdad? Por eso caminamos en Él. Tenemos por bienaventurados a los que soportan el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el que persevere, o el que soporte hasta el fin, este será salvo. Debemos de soportar hasta el fin. ¿Cuántas cosas hay que soportar? Todo, absolutamente todo. Oye, ¿por qué perdonaste? Oye, ¿por qué recibiste? Oye, ¿por qué estás sufriendo? Oye, yo que tú me quitaba todo eso. Le quiero decir que en el mundo vamos a encontrar realmente, ¿verdad?, momentos de tribulación extremas quizás. Pero eso no nos debe llevar a separarnos de Dios. Eso debe llevar a afirmarnos en el Señor y a entender, ¿verdad?, que esto es parte de un proyecto de Dios que nos está formando. De esa manera, entonces, levantamos nuestra cabeza y vemos nuestro mañana con esperanza, ¿verdad? Tenemos por bienaventurados, dice la Escritura, a los que soportan el sufrimiento. Mateo 24:3 dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero es que ya tiene 5 años de hacer lo mismo, ya tiene 20 años, hasta el fin. El que persevere, el que permanezca, el que esté hasta el fin en Él, este será salvo.
Hay algo muy solemne en estas palabras, porque si aquellos que soportan son salvos, entonces, ¿qué pasa con aquellos que no soportan? La palabra manifiesta en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué está diciendo Dios? No te muevas, permanece. ¿Has creído? Entonces el que cree permanece. Entonces vive. Entonces actúa en lo que has creído. ¿Verdad? No es por los ojos. No mire las circunstancias como más grandes. Háblale a la montaña y se moverá. Y cuando nosotros actuamos de esa forma, entonces las cosas comienzan, ¿verdad?, a manifestarse en esa gloria maravillosa, porque en medio de las circunstancias empezamos a ver el poder de Dios manifestarse, ¿verdad? Y nos dice, el justo vivirá por fe. ¿Ha sido usted justificado? ¿Ha creído en Jesucristo? Entonces usted vive por fe, no por vista. Y si retrocede, no agradará al Señor. Ahora, no somos de los que retrocedemos, porque retroceder es perdernos, sino nosotros tenemos fe, porque lo que queremos hacer es preservar nuestras almas. ¿Qué significa soportar? Es moverse firmemente en el camino, en la obra y en la voluntad del Señor, aunque las cosas sean muy diferentes de lo que deseamos que sean. Eso es soportar. Pablo estaba soportando cuando él dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué está diciendo el Señor? No te dejes mover, ¿verdad? Vendrán 1000 argumentos, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. No se mueva. Ha creído la palabra, permanezca en ella. ¿No ve lo que usted esperaba? Hay argumentos que se levantan, que lo incitan a violentar el mandato, la ordenanza que nos da el Señor de soportar y permanecer. No se mueva. Permanezca en la fe. No te dejes mover de tu modo de pensar. No te conturbéis, no os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. No os conturbéis. Significa, si yo te he dicho algo, no venga alguien a decirte lo contrario y te mueva de tu fe. Entiende cuál es la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que no venga alguien a decirte lo contrario de lo que tú has creído o de lo que has leído, y permanece en la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguien te manda una palabra, un espíritu se aparece, o por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No te muevas, un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Pablo era el hombre que estaba soportando. Podían abofetearlo sin que esto le afectara o que detuviera su marcha hacia adelante. En Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Al transcurso de los años en el caminar a Dios, ¿verdad?, ha habido situaciones que en un momento determinado me han detenido, me detienen y me quedo en ese momento pensando en las decisiones y en todo, y de repente, ¿verdad?, el Espíritu Santo me ha traído a recordar las situaciones que vivimos semejantes y cómo Él ha manifestado su poder, ¿verdad? ¿Qué decía David? David decía, traigo a mi memoria las victorias pasadas. No voy a desmayar y sé que cada día se presentan nuevas batallas, nuevas luchas, y el enemigo va tratando de afinar su puntería, pero no lo puede lograr, porque conocemos a Dios, porque sabemos quién es Él, porque sabemos cuál es su palabra y su voluntad. Por eso andamos en su camino y por eso hemos permanecido. Hermanos, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas.
significa veremos su gloria, veremos su poder. Soportar la tentación es moverse en completa obediencia a la palabra y al Espíritu y cuidar de no ceder a la tentación, de no permitir que nuestros deseos quieran alcanzarla o que a nuestra mente le permitamos pensar en ella, en esas tentaciones. Tan pronto como estemos conscientes de una tentación, debemos rendir todo nuestro ser a Dios, a su palabra, a su alabanza, a su adoración, para que la tentación no encuentre lugar para entrar, y que ninguno de nuestros miembros ceda a servirle y a obedecerle. Eso es importante. Soportar la tentación es moverse en completa obediencia a la palabra y al Espíritu, y cuidar de no ceder a la tentación. Dios no está jugando, Dios no nos está invitando a pasar, ¿verdad?, como niños toda nuestra vida. No, es entender que hay una lucha espiritual en la cual se pelean nuestras almas. Y hoy es el tiempo de levantar nuestra cabeza y ver nuestro mañana con esperanza. Y como hombres que hemos creído, ¿verdad?, debemos de caminar, ¿verdad?, tomados de la mano del Señor, escuchando al Espíritu Santo, porque dentro de un poco, y lo veremos cara a cara, tal y como Él es, ¿verdad?, estaremos en su presencia todos los días de nuestra vida. No es un instante, no es un momento, no es 4 días o un mes, no. Es permanecer en Él todos los días de nuestra vida. Entonces estaremos caminando, sirviéndole y obedeciéndole. En Santiago 1:12 leemos que el que soporta la tentación es bienaventurado, recibirá, ¿verdad? Bienaventurado cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona de vida. Tomarás del agua de la vida, comerás del fruto del árbol de la vida, ¿verdad? Lo verás a Él. Él es el propósito y la razón por la cual caminamos día con día. Ya no andamos en camino de muerte. Hoy escuchamos la palabra de Dios y obedecemos a aquel que nos ha llamado. Se llama Jesús. Él es el Señor y el Rey y el Salvador de nuestras almas. A Él servimos, ¿verdad? Y en Él permaneceremos todos los días de nuestra vida. Él es la razón por la cual nos levantamos cada mañana. Así que, si soportamos la tentación, bienaventurado, 3 veces bendecido, tú y tu casa y tu familia permanecerán en el Señor. La razón, porque has sido fiel, porque has permanecido, porque has resistido la prueba. Recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sus promesas se cumplen. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. El versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 14, nos dice, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Verdad? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa inclinación natural hacia el pecado, hacia la maldad, hacia los placeres, hacia el desorden de nuestra vida. Es la concupiscencia de nuestro corazón. Y esa concupiscencia nos atrae, nos seduce, quiere que nosotros sigamos viviendo esa vida antigua, esa vida basada en emociones, esa vida basada en los placeres. Usted y yo ya no vivimos de esa forma. Usted y yo vivimos para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesús, el Rey, el Señor, el Soberano, el Eterno, el Exaltado, el Omnipotente, el Glorioso, el Majestuoso. A Él servimos, a Él alabamos, a Él glorificamos. Esto significa un fuerte deseo, ¿verdad? Esos deseos, esos impulsos naturales en nuestra mente, en nuestro corazón, sometiendo y crucificando nuestra carne. Impulsos que tratan de tomar control de nuestra vida y que por nuestros propios deseos podemos ser desviados del camino angosto que nos lleva a la vida. Jesús dice que el camino es tan estrecho que pocos lo encuentran. Usted y yo debemos de entender estas cosas y de afirmarnos en el camino y de ir transitando. Es angosto, es angosto, es angosto, ¿verdad? Podríamos decir, parece como si no cupiera en ese camino. Pero Él nos preparó para que andemos en Él, para que corramos en ese camino angosto, porque lo conocemos, porque sabemos cómo transitar en los caminos de vida. Eso significa un fuerte deseo, impulsos que tratan de tomar el control de nuestra vida, y que por nuestros propios deseos podemos ser desviados del camino angosto que nos lleva a la vida. Jesús dijo que el camino es tan estrecho que pocos lo encuentran. Mateo capítulo 7, versículo 14.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa puerta angosta es Jesucristo. Y claro que al caminar en el Señor, pues que tengo que dejar muchas cosas, la bebida, las fiestas y todo ello. Mire, se puede caer en este mundo con las bebidas, con las fiestas y con todo, y perderse para siempre. ¿De qué sirvió? Despreció su propia vida, ¿verdad? Y los placeres son cadenas, ataduras, yugos, derechos que le da al enemigo para que él gobierne su vida. ¿Sabe qué? Él está buscando matarlo, destruirlo, y usted le da lugar. Por favor, seamos prudentes, seamos personas sabias, ¿verdad? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta a la perdición es amplia, ¿verdad? Hay muchos mandamientos y ordenanzas que nos llevan a la puerta angosta. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. La blanda respuesta quita la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las normas y las reglas de Dios, pues aplicarlas a nuestro diario vivir son muchas normatividades del reino de los cielos. Claro, en el reino de perdición, ¿verdad? En la puerta amplia, solo hay un mandamiento. Se puede cumplir fácilmente con el diablo y con la perdición. Haz lo que quieras. Vive como tú quieras. Decía el doctor de mi abuelita, aquí cada quien se acaba la vida como quiera. Tenía razón. Pocos cristianos, cuando son tentados por sus propias concupiscencias, soportan lo suficiente para mantenerse en el camino angosto, que significa para ellos plenitud de vida, para su espíritu, alma y cuerpo. Y pocos, cuando son tentados por sus propias concupiscencias, la propia inclinación natural del hombre hacia los placeres. Pocos soportan lo suficiente para mantenerse en el camino angosto. Es atractivo, el placer es atractivo, pero muchos lo han perdido todo. El propósito de Dios es que estemos llenos de su propia vida, ¿verdad? Que estemos llenos de tal manera que venzamos la enfermedad, que venzamos las dificultades, que venzamos el dolor. Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Dios del cielo que nos ha dado, nos rescató de las tinieblas, nos lavó con su sangre, quitó todo aquello que nos estorbaba, y ahora dicen que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora su oración tiene poder. Ahora su clamor es escuchado en el trono de victoria, en el trono donde el Padre está sentado. Ahora damos honor y gloria al que vive por los siglos de los siglos a través de nuestro andar diario, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones. Ahora honramos al Eterno y ahora reinaremos con Él en vida. Romanos 5:17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esto es solo para los que soportan, los que no vacilan, los que no fallan. Cuando son tentados son los que reinan y quienes reciben la corona de vida, porque la palabra de Dios dice que es para los que obedecen a Dios. Y la prueba del amor es completa obediencia. En 2 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es tan fácil resistir cuando tenemos las bendiciones, cuando las personas están complacidas. Pero en conexión con el verso 9, Pablo nos dice en 2 de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Alabado sea el Dios del cielo y de la tierra. Consideraban a Pablo un delincuente, un hombre deplorable. Mas sin embargo, él lo dice, en el cual sufro penalidades.
¿verdad? Y empiezas a hablar de Cristo y los enemigos empiezan a manifestarse sin buscarlos, ¿verdad? Buscan destruirte, porque el concepto que estás explicando es lo que nos conduce en la vida. Y cuando hablas contra las acciones deplorables, entonces todos aquellos que las practican se vuelven enemigos, manifiestan su enojo y empiezan a buscar destruirte. Hablan mal de ti, ¿verdad? Le decían al Señor, vamos, manifiéstate ya, para que el mundo también escuche lo que tú estás diciendo. Es como decir, ¿verdad?, que somos enviados por las tinieblas para predicar. Aquí el que nos lleva es el Espíritu de Dios. A Él obedecemos. Estamos para glorificar al Eterno, a través de nuestra obediencia, a través de las cosas que hacemos, ¿verdad? Esto es lo importante. Por esto es solo para los que soportan, los que no vacilan, los que no fallan, los que en medio de la tentación, ¿verdad?, tienen la capacidad de poder someter su alma a la obediencia del Eterno, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dios nos habla a través de Timoteo en esta porción. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La invitación es a caminar en esta tierra, ¿verdad?, viviendo para el que vive por los siglos de los siglos. Y claro que va a haber confrontaciones, diferencias, batallas, guerras, estados en los cuales entro en una atmósfera, ¿verdad?, donde me tratan de decir que me detenga, que no es verdad, que no hay nada después de esto. Y en el nombre de Jesucristo, usted tiene que levantarse y reprender esos poderes del diablo que tratan de sacarlo fuera, ¿verdad? Es tan fácil resistir cuando tenemos las bendiciones, cuando las personas están complacidas. Pero en conexión con el verso 9, Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. ¿Has sufrido tú tanto así? Cuando has hecho lo mejor para Dios y por la gente y has caminado en su palabra, ¿alguien ha encontrado errores y te han criticado, quizás te han juzgado y te han condenado? ¿Han expuesto tu obra como maligna? Ahora, ¿lo has soportado quietamente como si te hubiesen alabado? ¿Trata a alguien de permitirte o de ponerte en cautiverio diciéndote que no debes hacer la obra del Señor en la forma en la cual estás haciéndolo y te pone reglas para que lo hagas a su manera? ¿Aguantaste y continuaste trabajando conforme a la palabra, conforme al Espíritu te guiaba, conservándote amable, gentil, manso, humilde, sin decir palabras, sin miradas o sentimientos contra ellos? Si te sentiste herido, te pusiste triste y ofendido, murmuraste y fuiste testarudo y negligente en tu trabajo, ¿no soportaste? ¿Llevaste la dificultad con paciencia en el sufrimiento, como Pedro y Juan, que se regocijaron por ser considerados dignos de sufrir por el amor de Cristo? ¿Trabajaste como Pablo lo hizo sin ser movido en su propósito por sus sentimientos? Eso es soportar. Ya no estás viendo a las personas. No van a aplaudirte quizás algunos. Quizás te señalen, te critiquen, te persigan. Quizás te encarcelen. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivimos para nosotros. Ahora vivimos para el que vive por los siglos de los siglos. Ahora vivimos para glorificar y exaltar al Rey del cielo y de la tierra. Esto es soportar y permanecer en el Señor a pesar de la adversidad. Porque conoces a Dios,
porque sabes que Él vive por los siglos de los siglos, porque sabes que en Él estás seguro. En 2 de Timoteo 2:11 nos dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Bendito sea el que nos llamó, el que nos rescató, el que nos libró, el que nos lavó con su sangre. A Él servimos. No tiene otro sentido la vida. Podrías vivir en un palacio y estar lleno de temor, de terror, porque vas a morir, porque no tienes salvación en tu alma, porque viviste como bien te parecía, porque sembraste malas semillas, porque hay más de uno que te señala. Necesitamos soportar. Pablo nos habla y nos dice cómo podemos soportar. Observemos cómo el pensamiento de soportar está enlazado con la vida. También se nos dice que podemos lograrlo poniendo nuestros ojos en Jesús y no en la gente. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo podremos sostenernos? Viendo al invisible, poniendo nuestra mirada en el Señor. ¿Cómo nos levantaremos con ánimo al día siguiente? Viendo al Señor, viéndolo a Él, porque a Él servimos, para Él vivimos, para Él predicamos, para Él vamos, para Él nos esforzamos, para Él nos levantamos cada mañana, para Él, para honrarlo, porque nada hay fuera de Él. Él es nuestra vida, a Él servimos. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Habla de soportar la disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La disciplina viene marcándose las acciones que realizamos, y cuando no son correctas, Dios trata en esas áreas. ¿Por qué quiere perfeccionarnos? De alguna forma Dios nos va llevando de gloria en gloria, de poder en poder, formándonos a la imagen de su Hijo, para que cuando golpeen tu mejilla, pongas la otra. Es importante entender, vivimos para Él, honramos al que vive por los siglos de los siglos, abrimos nuestro corazón al Creador de lo visible y de lo invisible, al que hace maravillas, al Creador de todas las cosas. Hebreos 12:9 nos dice que si aguantamos viviremos. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Jesús vino para que tengamos vida, pero para que tengamos la plenitud de su vida, debemos soportar. ¿Cómo nos enfrentaremos a las pruebas? Cuando Dios se tarda en contestar nuestras oraciones, ¿continuamos creyendo como si viéramos la respuesta? Si cuidamos cumplir con todas las condiciones, pedimos y creemos que recibimos cuando oramos. Marcos capítulo 11, verso 24. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Bendito sea el Dios del cielo y de la tierra, que nos ama entrañablemente, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. A Él honramos, a Él glorificamos, a Él exaltamos. Dios se manifiesta en nuestras vidas, proveyendo, supliendo nuestras necesidades, respondiendo, quitando los temores, el miedo, la angustia, y nos va llevando de gloria en gloria, formando y estableciendo, afirmándonos en la fe, formando el carácter correcto que nos va a llevar a permanecer. Dios no está lejos, Dios está con nosotros. Él vive y reina en nuestros corazones. Él está ahí sentado en el trono de nuestro corazón. Él es el Dios que nos va mostrando más y más de su gloria. No buscamos la gloria de los hombres. Buscamos que lo que hacemos honre al que vive por los siglos de los siglos. Es a Jesús el Señor, al que queremos glorificar, exaltar a través de todo lo que hacemos. Y sabemos que Él está aquí,
que Él vive y reina, que Él está con nosotros. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Él se manifestará en nuestras vidas. Al final de los tiempos estaremos ahí, delante de su trono de gloria, honrando y glorificando su bendito nombre, porque es en su nombre que vivimos para siempre. Es el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio que nos lava de todo pecado y de toda maldad. Jesús es su nombre, Jesús es el nombre sobre todo nombre, y en ese nombre nosotros hoy nos levantamos para honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. Bendito seas, oh Dios eterno y excelso. No hay otro como tú, Rey. Por ello, Señor, hoy nos presentamos delante de ti para declarar y anunciar a los cielos y a la tierra que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Amén.